y nos hemos sentido adorando al Señor. Quiero invitarlo a que abra su Biblia Seguimos viendo la exposición del libro de Hechos y estamos en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 19. Vamos a estar mirando en esta mañana. Y dice la palabra del Señor. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la escritura en reverencia y en honor al Señor. Dice la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Para que la atesoremos, la guardemos, pero también para que la pongamos por obra. Queremos pedirte que sea la misma palabra, esa espada que entre y penetre en nuestros corazones, componga y transforme, Señor, para que seamos mejores hijos, pero también para que vengamos a ti en arrepentimiento. Gracias te damos en esta mañana. Pido que seas tú colocando en mí, Señor, tus palabras, que seas tú permitiendo en mi corazón, Señor, se doblegue ante tu presencia, que seas tú el que obre en cada uno de nosotros. La gloria y la honra te la damos en Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hace 8 días, en el sermón que estuvimos mirando y del cual estuvimos aprendiendo y meditando durante la semana, llegamos a un pasaje que es en Hechos capítulo 9, donde se nos habla de la conversión de un hombre, Saulo, ¿sí? Y entre lo que aprendíamos hace 8 días sobre la transformación de un pecador, veíamos cómo el Señor, en cierta forma, obra para que un hombre, un alma que le va a ser tan útil, sea llamado a su servicio. Y dentro del camino de Damasco, Saulo cayó en un estado de ceguera, ¿cierto? Y ese estado de ceguera fue permitido por Dios. Una circunstancia usada por Dios mismo
para que Saulo le conociera realmente. Para que Saulo le conociera realmente. Y para que en medio de esta situación Saulo se diera cuenta que no había otro a quien ir, sino solo a Cristo, en busca de su restauración física. Por eso cuando el Señor pone en él, o habla a él, ¿cierto? Le dice, ve a Damasco, Saulo no recuperó. Bueno, partiendo del tema que estábamos viendo hace 8 días, de la transformación de un pecador, y basados en la conclusión que el pastor Dani nos compartía sobre el sermón, sobre esa conclusión que es que un hijo de Dios restaurado siempre está dispuesto a obedecer. Es una de las conclusiones. Y basados en esa conclusión y siguiendo el hilo de la enseñanza sobre la conversión de Saulo, hoy quiero que miremos este pasaje a la luz de la obediencia de un hijo de Dios transformado. ¿Cierto? Lo que produce o lo que hace que el Evangelio produzca en nuestra vida. Por eso en esta mañana yo he titulado a la enseñanza la conversión de Saulo, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. No conocía esa frase, ¿cierto? Días o meses anteriores, ¿quién la había dicho? El apóstol Pedro, ¿cierto? Pero vuelvo y le reitero, trayendo el hilo de la enseñanza, que me causó bastante ánimo, pero también curiosidad ver cómo un hijo de Dios transformado es obediente a Dios. Hoy quiero que miremos este pasaje bajo la obediencia de 2 hombres, ¿cierto? 2 hombres. Uno que venía de un recorrido siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y otro que iba a entrar a ser un hijo transformado por el Señor. De esta manera, yo quiero que miremos un primer punto, y este primer punto es Ananías. Y vamos a verlo del versículo 10 al 17, parte A. Lo voy a leer de nuevo. Este versículo 10 al 17, parte A. Usted me sigue en la lectura. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, parte A. Fue entonces Ananías y entró a la casa. Cuando miramos este pasaje, suena irónico, ¿cierto? ¿Qué suena irónico? Que en el versículo 1 y 2 del capítulo 9 vemos a Saulo pidiendo cartas. ¿Para qué? Para ir a Damasco, perseguir a los cristianos, cogerlos y traerlos a donde, a Jerusalén, para encarcelarlos, ¿cierto? Qué ironía, ¿cierto? Pero qué ironía es que allí mismo en Damasco, Saulo iba a encontrar en los mismos cristianos de los cuales estaba pidiendo autorización para encarcelarlos, iba a encontrar de ellos mismos, de estos cristianos, iba a encontrar un hombre que le iba a auxiliar. Qué ironía, ¿cierto? Qué ironía lo que le estaba pasando a Saulo. Pero dentro de los propósitos de Dios, Él hace en su soberana voluntad como Él desee y como Él quiere.
Dios había ordenado a Saulo que entrara a la ciudad de Damasco para que allí se cumpliera todo lo planeado y todo lo que Dios mismo había organizado. Ahora, bajo el paralelo que vamos a hacer sobre la obediencia en cuanto a la vida de Ananías y Saulo, ¿cierto? Vamos a hacerlo y vamos a revisar sobre unas referencias que tenemos de Ananías y sobre lo que Dios mandó para él, o lo que Dios mandó sobre Ananías. Y ahí hay un punto A y se llama un discípulo llamado a obedecer. Recuerde que el punto general en esta primera parte es Ananías. Y ese punto A se llama es un discípulo llamado a obedecer. En el versículo 10 vemos que Lucas nos narra que Ananías era un discípulo, ¿cierto? Al Lucas decir que Ananías era un discípulo, nos deja claro que fue un hombre que creyó en Jesús y que seguía su camino bajo las enseñanzas que había aprendido acerca de Cristo. Por lo tanto, podemos asumir que llevaba un tiempo caminando y un tiempo aprendiendo y practicando todo lo referente al Evangelio de Cristo, a la palabra que él había escuchado de Cristo o sobre Cristo. Más adelante el apóstol Pablo da una buena referencia de quién era Ananías. Este mismo Saulo, más adelante, como apóstol Pablo, da una buena referencia de quién era Ananías. Miremoslo en Hechos capítulo 22, versículo 2. Hechos capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra: entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, que allí moraba. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo allí? Estaba narrando su conversión, ¿cierto? Y hace referencia del hombre que Dios usó allí en Damasco para su restauración física, pero también para su transformación, ¿cierto? Y lo que explica acerca de la vida de Ananías es que era un hombre piadoso bajo las costumbres de la ley, dejando por sentado que este hombre era ejemplo y testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida y había hecho en su vida. Estamos viendo a Ananías como un discípulo, ¿cierto? Ahora, la orden dada por el Señor a través de una visión fue que Ananías, como fiel testimonio y servidor de Dios, se levantara y fuese a casa de un hombre llamado Judas, con el fin de realizar una tarea que el mismo Señor le estaba ordenando. Esta visión realmente no se registra en qué momento pudo ser. Cuando hablamos de momento, hablamos de hora o de tiempo en el día. Pero uno podría aseverar que pudo haber sido en la noche. Porque, si ustedes ven el versículo, dice que Ananías se levantó. Y al mirar un poco, profundizar un poco en el tema, al parecer Ananías ya estaba en su lecho, reposando y descansando. Pudo haber sido en las horas de la noche, ¿cierto? Que esta visión de parte del Señor haya llegado a Ananías. Aquí podemos ver que bajo esta orden que el Señor le estaba dando a Ananías, él se levanta, como dice, y él tuvo de inmediato una reacción, y esa reacción fue levantarse. Pero esto me lleva a un segundo subpunto, o segundo punto dentro de este punto general de Ananías, y es que Ananías presentó una objeción al llamado de obedecer a Dios. Ananías presentó una objeción al llamado de obedecer a Dios. Ya vimos que Ananías era un discípulo, ¿cierto? Ya vimos que un discípulo obedece a Dios. Y cuando él se levantó, él quiso obedecer a Dios. Pero cuando Dios le presentó la tarea, hubo una objeción. Y ese segundo punto ahí es la objeción en medio del llamado a obedecer a Dios. Y lo vemos en el versículo 13 y 14.
Ananías tuvo una reacción de inmediata a la orden que le estaba dando el Señor. Ahora, cabe aclarar primero que esta reacción no fue porque Ananías no fuera un creyente o porque quisiera ser desobediente a la orden que Dios le estaba dando, sino que fueron cosas externas las que llegaron a la vida de Ananías para que él presentara su objeción. ¿Por qué cosas externas? Porque cuando Ananías presentó la objeción al Señor, él tenía temor de ir a donde este hombre porque había escuchado que Saulo era un hombre que azotaba y perseguía a la iglesia. Había objeción, había temor en la vida de Ananías a pesar de que era un discípulo. Pero ¿en qué me quiero concentrar aquí? Y no, vuelvo y reitero, y no estoy hablando que Ananías no fuera un creyente, y no estoy hablando que Ananías no fuera un hombre o un discípulo obediente. No. Lo que estoy y en lo que me quiero concentrar es que Ananías ya llevaba un tiempo de creer en el Señor. Ya llevaba un tiempo de caminar en Cristo. Pero objetó al mandato y a la orden que dio el Señor. Y objetó porque habían cosas externas que llegaron a su corazón. Habían cosas externas que habían llegado a su oído acerca de la vida de Saulo, para no ir y hacer la tarea que Dios le estaba ordenando. Esto también nos deja ver que en muchas partes de la Biblia y en algunos hombres, así como Ananías, encontramos que en el momento que Dios les estaba haciendo un llamado o les estaba dando una orden, hubo peros. Un ejemplo claro fue Moisés. Quiero que miremos como para tener un ejemplo trazado de lo que quiero decir. Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 11. Ven, dice versículo 10. Por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién estaba hablando ahí a Moisés? Dios. Entonces Moisés respondió con una objeción, noten. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No había una seguridad en sí mismo en la vida de Moisés en ese momento. Y más por las circunstancias que estaba pasando el pueblo y porque a quien tenía que presentarse para solicitar que dejara a Israel libre era ¿a quién? A Faraón. Tuvo temor de sí mismo. Habían circunstancias externas que generaron temor en la vida de Moisés. Vemos a otro hombre, para mirar otro ejemplo, que presentó objeción cuando Dios le ordenó y fue Jeremías. Quiero invitarlo a que abramos la escritura de Jeremías o a revisarla, capítulo 1, versículos 6 y 7. Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y tú irás todo lo que te mande. Es claro que así, en estos dos casos y como en muchos otros casos, la palabra nos muestra que como sucedió en Ananías, así sucedió en otros hombres, y hubo objeción a la hora de que el Señor los enviara o de que el Señor les ordenara en ir y hacer una tarea. En algunos hombres hubo objeción. Pero ¿en qué me quiero concentrar? Vuelvo y reitero. Lo que me quiero concentrar es que muchos hombres presentan objeción a Dios cuando Dios les ha ordenado hacer algo. Y la objeción no es mala, no es porque no creamos en el Señor. La objeción muchas veces viene a nuestra vida es por el temor de lo que está pasando, en este caso Ananías, ¿cierto? De lo que estaba pasando porque tenía que ir a auxiliar a un hombre que perseguía a los cristianos. ¿Y quién era Ananías? Un cristiano. Y cuando le dicen que fuese a la casa de Judas, que allí había un hombre orando, y cuando se le da el nombre, Ananías objetó al Señor. Señor, ¿pero acaso este hombre no es el que persigue? ¿Pero acaso aquí en Damasco no tiene autoridad para perseguir y encarcelar a los cristianos? Objetó, porque tuvo temor y porque tuvo miedo.
Y haciendo un paralelo en estos ejemplos, ¿cuántos cristianos hoy en la iglesia, aunque reiterando, que vuelvo y reitero, perdón, que Ananías no es que no fuera creyente y que Ananías no es que no fuera un discípulo, porque la palabra no nos deja establecido? Pero haciendo un paralelo y en cuanto a la obediencia, surgen preguntas. Y esas preguntas es: ¿cuántos cristianos hoy objetamos cuando el Señor nos ha mandado a hacer algo? ¿Cuántos cristianos hoy ponemos de frente el pero cuando el Señor en su Escritura nos ha ordenado a hacer algo? Muchos de los que estamos en iglesias objetamos al Señor en ser obedientes cuando el Señor nos ha ordenado a hacer algo? Surge otra pregunta: ¿hemos dado al Señor objeción en medio del mandato que nos ha dado? ¿Cuáles son las objeciones que no permiten que nuestra vida sea una vida que muestre fidelidad a la hora de obedecer a Dios? Ananías tuvo temor, como cualquiera de nosotros pudo haber tenido temor, porque vuelvo y reitero, a quien iba a auxiliar era un hombre que estaba persiguiendo a cristianos, y Ananías era un discípulo de Cristo. Pero aquí, y haciendo el paralelo con lo que vemos hoy en día, ¿cuántos no obedecemos a Dios no por temor de que estén persiguiendo nuestras vidas, sino cuántos objetamos a Dios porque estamos afanados en lo que este mundo nos ofrece, por las cosas externas, no que afecten, vuelvo y digo, directamente la vida nuestra por persecución en cuanto al Evangelio, sino objetamos al Señor porque hoy es temprano y quiere dormir más tarde. ¿Cuántos no obedecemos al Señor porque hoy es domingo y quiere dormir hasta tarde, porque en toda la semana duermo o me levanto temprano? ¿Cuántos de nosotros objetamos al Señor a la hora de ejercer la responsabilidad que nos ha dejado a nosotros como iglesia de extender su palabra? Y quizá en algún momento decimos: no, pero es que yo soy tardo para hablar. No, pero es que yo soy un niño. No, Señor, pero es que al que le voy a enseñar o al que tú me estás diciendo que le predique la palabra es un borracho, es lo uno, es lo otro. Él no merece la gracia como yo sí la merezco. ¿Cuántos de nosotros hemos objetado al Señor? Y más cuando llevamos nuestra vida a un recorrido cristiano, tiempo cristiano. ¿Qué es el pero que nosotros ponemos al Señor? Vemos en la palabra mandatos claros del Señor para con su iglesia, ¿cierto? Y aún nosotros le decimos al Señor: es que semana de receso, semana de vacaciones, es puente festivo, necesito ir a pasear, a recobrar fuerzas y ánimo. Se nos olvida que el mayor reposo, el mayor sitio, el mejor sitio para recobrar fuerzas y ánimo es la casa del Señor, donde como iglesia nos ha puesto y donde allí celebramos y donde allí el Señor a través de su palabra nos alienta. Vuelvo y reitero, estamos mirando el pasaje trayendo el hilo conductor en cuanto que un hijo de Dios transformado es obediente al Señor, ¿cierto? Pero en medio de esa obediencia, como un hombre, así como muchos, tuvieron objeción. Pero vuelvo otra vez y digo, estos hombres tuvieron objeción, pero era en cuanto a un mandato que Dios les estaba dando, y la objeción fue porque sus vidas estaban puestas en peligro a causa del nombre de Cristo. Pero trayendo ahí un paralelo a nuestra vida actual, como creyentes, como cristianos. ¿Cuántos objetamos hoy? Porque nuestra vida a causa de Cristo está en peligro. Creo que todavía no hemos sentido esa persecución. Pero sí, ¿cuántos objetamos hoy al Señor? Que es temprano, que es tarde, que estoy cansado, que tengo gripa, que tengo fiebre, que necesito pasear, que necesito descansar, que a mí no es
¿Qué es con nosotros? ¿Cuántos objetamos al Señor? Y la pregunta ¿es válida la objeción? Quizá en Ananías, no puedo decir hasta qué punto fue válido, pero es entendible en el sentido de que él temía por su vida. Recordemos el contexto. Cristianos siendo perseguidos en Jerusalén. Se estaban descendiendo hasta Damasco. Pablo estaba pidiendo cartas. Ananías tuvo miedo, pero a pesar de que tuvo miedo, él entendió que la obediencia nos lleva a ser instrumentos. Y ese es el punto número 3 sobre Ananías. La obediencia nos lleva a ser instrumentos. Ananías entendió que al dejar la objeción a un lado sería instrumento de Dios para su buen uso. Hay algo que podemos ver acá y es la omnipresencia de Dios. Así como Dios le estaba hablando a Ananías, Dios estaba escuchando a Saulo. Si notas en el pasaje que Dios le está diciendo a Ananías, hay un hombre allí que está orando. Podemos ver la omnipresencia de Dios. Y a veces, perdónenme, quiero hacer un paréntesis ahí. A veces creemos que Dios no nos escucha porque pensamos que está en otro lugar. No, Dios está en todo lugar. Y Dios escucha las oraciones de sus hijos. Reposemos en eso. Y cuando Dios da la orden a Ananías de ir allí de ir allí a la casa en Damasco, ir a la casa de Judas, Dios está hablando a Ananías en visión, pero Dios estaba escuchando la oración de ¿quién? De Saulo. Y Dios, aunque el texto no me lo registra, Dios tenía cuidado de sus hijos en Jerusalén. Y Dios tenía cuidado de todos los que estaban en Damasco, porque Dios es omnipresente. Es un punto que quería aclarar ahí. Ananías fue y entró a la casa de Judas, donde el Señor le había dicho que fuera, y obedeció a pesar de los temores. Y el resultado fue que su vida la usó Dios para cambiar la vida ¿de quién? De Saulo. Note algo bien interesante que podemos ver en esta primera parte sobre Ananías. Dios lo llama a obedecer. Dios le da una orden. Hubo una objeción, ¿cierto? A ese mandato. Objeción porque temía por su vida. Pero cuando el Señor le afirmó lo que iba a hacer con este hombre, Ananías no tuvo más sino obedecer al Señor porque sabía que iba a ser instrumento. Para que Dios, en el uso de la vida de Ananías, transformara la vida de ¿quién? De Saulo. Ahora, dentro del paralelo que estamos haciendo entre Ananías y Saulo, vale la pena que lo miremos en la vida actual y en la vida de nosotros. Ya miramos un tema sobre el llamado que Dios ha hecho a nosotros a través de la conclusión que vimos hace 8 días, de que un hombre transformado por el Evangelio es un hombre obediente. Y cuando nosotros somos discípulos, somos llamados a ser obedientes al Señor. Que posiblemente en nuestra vida se puedan presentar objeciones. En el camino de la fe podamos o se presenten objeciones para con el Señor. Pero la gran pregunta es, y como lo decíamos hace un momento, ¿qué tipo de objeciones presentamos al Señor y a causa de qué? Si es a causa por el mismo Cristo y por el temor de que nosotros estamos hablando de Cristo, ayúdanos, Señor. Danos confianza y fortaleza. Pero si es a causa de nuestra humanidad, reflexionemos y autoexaminemos. Porque ¿cómo puedo decir yo que amo al Señor cuando el Señor en su palabra dice, el que me ama, guarda mis mandamientos? ¿Cómo puedo yo decir al Señor, Señor, yo te amo? Cuando dentro de sus mandatos, por decirlo así directamente, está a guardar el día del Señor y a veces no lo guardamos. Punto 2 generales, Saulo, el primero era Ananías. Ahora vamos a hacer un paralelo con Saulo. Recordemos, Ananías era un discípulo, Saulo todavía no.
todavía no era un discípulo. Versículo 17, ve al 19. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Note lo que le dijo a Ananías a Saulo. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en la casa. Ananías entra a la casa de Judas. Tengamos esta escena en mente. Entra a la casa de Judas. Y lo primero que hace al ver a Saulo es llamarlo hermano. Dándole el consentimiento de que ya era parte de ¿qué? De una familia. Porque en ese tiempo a nadie, así como así, se le llamaba hermano. Como hoy cuando saludamos a algunos amigos, yo mi hermano. No. En ese tiempo la palabra hermano sí tenía una connotación familiar. Y lo que estaba haciendo Ananías era dándole el consentimiento a Saulo que él ya era ¿qué? Parte de ¿qué? De una familia. Le estaba dando la bienvenida a una familia. Pero aquí viene un punto importante. ¿Acaso Ananías le dijo a Saulo por una observancia que había tenido sobre la vida de Saulo? Lucas en su narración no nos muestra eso. Es más, si nosotros miramos bien el texto, dice que Ananías había oído sobre Saulo, ¿cierto? Pero no dice que había conocido a Saulo. No había tenido algún acercamiento, pero no, en ese que no había tenido acercamiento, no había habido una observancia de Ananías como para darle el consentimiento a Saulo de que ya hacía parte de una nueva familia. Ananías entra a la casa y le dice hermano. Y su primera vista fue ver a un hombre que estaba ¿qué? Orando. El Señor le dijo a Ananías: aquí en casa de Judas hay un hombre que está ¿qué? Orando. Aquí viene una buena pregunta. Ananías era un discípulo, Saulo no. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Orando. Hubo un verdadero encuentro con Cristo en la vida de Saulo. Y lo llevó a que se encare, a que se doblara delante del Señor. Y la Escritura dice en el versículo 9 que fue por 3 días, ¿cierto? Que estuvo allí antes de recibir la vista orando y sin comer nada. Esto me lleva a un primer punto de ese punto de Saulo. Y es que Dios, el que llama y al que escoge, es con un propósito. Dios al que llama y escoge es con un propósito. Versículo 15 y 16, no lo vamos a leer, pero cuando miramos estos versículos, Dios está hablando a Ananías sobre lo que iba a hacer con Saulo. Y podemos ver cómo el Señor había permitido todo lo sucedido en la vida del que había nacido en Tarso con el firme propósito de que obedeciera a lo que Dios le iba a ordenar en su vida de ahí en adelante. Dios muestra el futuro de Pablo o el futuro de Saulo en Ananías. Y para que Ananías llamara a Saulo hermano, era porque el Señor le había mostrado a Ananías. Era porque Ananías, como un verdadero discípulo, a pesar de la objeción que había presentado, creyó en lo que el Señor le había dicho. Y Dios le había mostrado a Ananías el futuro de Saulo. ¿Y cuál era su futuro? Primero, un instrumento para presentar el Evangelio.
un instrumento para presentar el Evangelio. Saulo fue escogido por el Señor. Y cuando él más adelante, como apóstol Pablo, le escribe a los Gálatas, deja por sentado algo. Y ese algo es lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y versículo 15. Versículo 1 de Gálatas capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué le decía el apóstol Pablo, ese que en este momento que estamos viendo en su vida como Saulo, que dijo más adelante a los Gálatas? Que ¿quién había escogido su vida para ser apóstol? ¿Algún hombre? El Señor. El Señor. Versículo 15 de ahí del capítulo 1 en Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo tuvo por sentado, ese Saulo tuvo más adelante por sentado, que quien lo llamó al ministerio y lo apartó fue el mismo Dios. Mas no el hombre. Y que su escogencia fue desde el vientre de ¿qué? De su madre. Ahora él fue escogido y apartado para un servicio. Y el Señor había hablado a Ananías, manifestándole cuál era la tarea que tenía para que Saulo hiciera más adelante. Y era llevar el nombre de Cristo en presencia de gentiles y de judíos. Ananías sabía cuál era la tarea a la cual Dios había escogido a Saulo. Por eso Ananías le llama hermano, porque sabía que ahora iba a tener un aliado en la familia que iba a ejercer una tarea con mucha responsabilidad. Sobre esta orden o tarea se empieza a ejecutar el resto del libro de Hechos, de bien adelante. Sobre esta orden o tarea se empieza a ejecutar el resto del libro de Hechos. Este Saulo, del cual estamos hablando en esta mañana, en su conversión, y el cual estamos hablando sobre la obediencia al llamado que Dios estaba haciendo en su vida, se empieza a ejecutar el resto del libro de Hechos. Porque este Saulo fue obediente. Porque este Saulo fue instrumento para el Señor. Y porque este Saulo escuchó la voz del Señor y fue un verdadero discípulo. Ahora, más adelante, en su conversión, cuando está narrando en Hechos capítulo 22, él corrobora para qué había sido escogido. Hechos capítulo 22, versículo 21. Pero me dijo: ven, porque yo te enviaré a los gentiles. Dios, al que llama y al que escoge, lo hace con un propósito. Dios, al que llama y escoge, lo hace con un propósito. Ahora, yo le hago una pregunta y quiero que la analicemos antes de entrar a la otra circunstancia a la cual Dios estaba llamando a Saulo. ¿Será que Dios había llamado solo a Saulo en ese momento para un propósito? ¿O a Ananías también lo había llamado para un propósito? A los dos. Y note que estamos viendo uno, vuelvo y reitero, uno que llevaba ya unos días caminando con el Señor, y estamos viendo a otro que hasta ahora iba a comenzar a caminar con el Señor. Pero aquí, en este paralelo y en este análisis que estamos haciendo sobre la vida de estos dos hombres, es que fueron obedientes a la voz del Señor. Y es que Pablo reconoció que su obediencia fue a Dios en cuanto a su llamado y no a los hombres. Ananías reconoció que a pesar de la opresión fue obediente a Dios en cuanto al mandato que Dios le estaba dando en su vida y no a los hombres. La segunda circunstancia por la cual Dios había llamado a Pablo para un propósito era que en medio de esa tarea iba a sufrir y a padecer por el nombre de Cristo. Qué sublime tarea la de llevar el nombre de Cristo. Qué sublime tarea. Pero quiero decirle algo, y es: más sublime es padecer por el nombre de Cristo, aunque aún a muchos nos cuesta.
Es sublime es llevar el nombre de Cristo, pero más sublime es padecer por el nombre de Cristo, aunque aún a muchos nos cuesta. El Señor le muestra a Ananías que Saulo iba a sufrir por esta gloriosa tarea. Pero le deja en claro a Ananías que él mismo se lo iba a mostrar y que Dios mismo le iba a mostrar a Saulo por qué tenía que padecer. Y más adelante usted y yo, si seguimos leyendo la Escritura, vamos a ser testigos de lo que Pablo sufrió por el nombre de Cristo. Hay un punto número 2 en el punto de Saulo, y es que uno que es escogido y llamado es obediente a Dios en todo. Uno que es escogido y llamado es obediente a Dios en todo. ¿Sabe qué ejemplo nos da el Señor en la Escritura a través de la vida de Saulo? Si vemos bien, el Señor estaba ordenando a Saulo para una tarea decisiva, la cual estaba indicando, ¿cierto? Pero vemos un valioso ejemplo, y quiero que usted y yo veamos un poco más a fondo lo que estaba pasando. Vemos un valioso ejemplo en la vida de Saulo. ¿Sabe cuál fue el ejemplo? Que antes de que Saulo saliera a obedecer esta tarea, él hizo todo en orden. Antes de que Saulo saliera a obedecer esta tarea, él hizo todo en orden, como lo manda el Señor. Notemos que lo primero que hizo fue ser sujeto a la voz de Dios. Ser sujeto a la voz de Dios. Versículo 2. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Quién vio en visión? ¿O a quién estaba hablando el Señor esto? De que había visto en visión. Ananías, ¿cierto? Pero si usted y yo miramos los versículos anteriores, vemos que el Señor le dice a Saulo, ve a Damasco, ¿cierto? Y le estaba diciendo a Ananías, hay un hombre que está orando, y ha visto en visión a usted, Ananías, le está diciendo básicamente, para que cuando llegue allí, él pueda recobrar la vista. Saulo, antes de obedecer a lo que el Señor le estaba o lo estaba encomendando, él se condujo en orden, porque lo primero que hizo fue sujetarse a la voz del Señor. Muestra de que Dios todo lo hace en orden, de que una persona que es transformada por Dios se mueve en el orden de Dios. Vemos después de que Saulo escuchara la voz de Dios, ¿qué dice el versículo 18? Que Saulo fue ¿qué? Después de que se le cayeron las escamas, fue ¿qué? Bautizado. Si notamos que antes de que Saulo en emociones quisiera ir y agarrar el mundo predicándole a los gentiles y a los demás judíos sobre Cristo, él se sometió a la orden del Señor. Y la orden fue primero escuchar la voz de Dios, sujetarse a Él en cuanto a lo que Él estaba mandando, pero no sin antes entendiendo que para ser parte de este nuevo ejército, debía ser parte de una familia, debía ser miembro de un cuerpo. Para eso, él debió bautizarse. Saulo se bautizó. Y qué importante es ver esto acá. ¿Saben por qué, mis hermanos? Vuelvo y reitero, estamos haciendo un paralelo de la obediencia de un hombre que llevaba tiempo a un hombre que el Señor estaba encomendando una gran misión. Pero qué importante es ver esto acá. Porque si hacemos un análisis con lo que vemos hoy en día,
en la iglesia actual. Muchos quieren servir, muchos quieren agarrar el mundo con dos manos en cuanto a su vida cristiana, pero no se sujetan a las ordenanzas de Dios dadas claramente para la iglesia. Muchos quieren pasar sexto y aprender escatología, pero no pasan primero para aprender el Evangelio. Muchos quieren saber cuándo llega el Señor, pero ni siquiera han aprendido verdaderamente qué es el Evangelio. Aquí hay un punto importante, mis hermanos, y luego lo reitero haciendo un paralelo a la vida de hoy. Muchos quieren hoy servir en la iglesia, pero no se sujetan y no se someten a las ordenanzas de Dios que están escritas en la Biblia. Muchos quieren hoy ser populares dentro del cristianismo, tener una oportunidad para servir en algo, pero su regularidad y su ánimo no se ve. Yo quería en esta mañana compartirle haciendo un paralelo sobre un hombre o sobre una persona que es transformada por Dios, verdaderamente es llamado a la obediencia. Y vemos un paralelo entre dos hombres, el cual el primero, a pesar de que tuvo una objeción, siempre fue obediente a Dios. Pero cabe reiterar una vez más, lo digo, en la objeción que él tuvo fue porque su vida estaba en peligro, porque este hombre estaba persiguiendo la iglesia. Pero ahora viene a la escena un hombre que iba a comenzar en los caminos del Señor y no presentó objeción alguna para obedecer a Cristo. Lo contrario, nos da un claro ejemplo de que a Cristo hay que obedecerlo, no solo al mandato que Él nos da en nuestra vida sabiendo que nos ha llamado con un propósito, sino de un claro ejemplo de que la obediencia al Señor se hace en orden, bajo los parámetros que Dios nos ha enseñado. Sabía que debía pertenecer a una familia. Ananías le estaba dando el consentimiento, pero en ese pertenecer a la familia, recordemos que había una señal, ¿cierto?, que identificaba a los que pertenecían a la familia de Cristo. ¿Y cuál era esa señal? Y después dice la Escritura en el versículo 19 que se quedó en Damasco. ¿Qué se quedó haciendo Pablo en Damasco? Aprendiendo, sometiendo, para poder moverse en orden. Note como un hijo, note como una persona que pasa de ser ajeno ahora a ser parte de una familia, ahora a ser hijo de Dios a través de Cristo. Note cómo nos lleva a un ejemplo de obediencia y note cómo nos lo lleva a entenderlo de una forma ordenada. Y de aquí, quiero decir esto último, de aquí podemos entender que la vida de Saulo fue escogida con un propósito, fue llamado con un propósito, así como su vida y así como mi vida. ¿Y cuál es ese propósito? Mateo capítulo 28. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. La necesidad de las Escrituras. ¿Cuál es la necesidad de las Escrituras? Perseverar. ¿Cuál es la necesidad de las Escrituras? Perseverarlas y llevarlas. Guardarlas y llevarlas. Ese es el gran propósito por el cual usted y yo hoy hemos sido incluidos, hoy hemos sido llamados al cuerpo de Cristo, para que muchos conozcan de Dios. Quiero dejarle en esta mañana 3 conclusiones. Y la primera conclusión es que viendo el ejemplo de Ananías y Saulo, vemos que los dos fueron llamados y escogidos para ser instrumentos de Dios. Los dos fueron llamados y escogidos para ser instrumentos de Dios. Ananías y Saulo.
Muestra de que a pesar de que el primero presentó objeción, siguió siendo obediente a Dios. Una segunda conclusión, y es muy interesante que puedo ver aquí en el pasaje, lo podemos ver. Y es que si ellos hubiesen obedecido primero a los hombres antes que a Dios, Ananías hubiese creído más en los rumores sobre la vida de Saulo y le hubiera dicho al Señor: no, Señor, yo no voy para allá. Y Saulo hubiese salido corriendo dándole la espalda al Señor después de haber recobrado su vista y seguir en lo que estaba haciendo. Ya vamos a entender. Si ellos hubiesen obedecido primero a los hombres antes que a Dios, Ananías hubiese creído más en los rumores sobre la vida de Saulo y se hubiese mantenido en su objeción. Y Saulo, después de haber recibido el milagro, le hubiera dado la espalda al Señor, le hubiera dicho: Señor, gracias, hasta luego, yo sigo en lo que estoy haciendo. ¿Cuántos ejemplos vemos hoy en día de muchos que se acercan a Dios por interés? Y en la soberanía de Dios el Señor permite algo. ¿Y después qué pasa? Le dan la espalda al Señor y ya no vuelven. Por eso, siguiendo el hilo conductor, una persona que es transformada por Dios es una persona que obedece a Dios. Tercera y última conclusión. La obediencia a Dios es una aceptación a seguirle en orden y bajo los parámetros que Él ha establecido en su palabra, y que lo corroboramos a través de los primeros creyentes. Es por eso que cuando decimos amar a Dios, y voy a traer esto a memoria otra vez, que cuando decimos amar a Dios, acordémonos lo que dice la Escritura: el que me ama guarda mis mandamientos. Un llamado a la obediencia si verdaderamente amamos al Señor. Un llamado a la obediencia si verdaderamente amamos al Señor. Yo creo que es tiempo de que examinemos y reflexionemos cuando le decimos al Señor: Señor, yo te amo. Ok, pero verdaderamente estamos siendo obedientes y guardamos sus mandatos. Verdaderamente estamos viendo los ejemplos que a través de la Escritura, como este de Saulo y Ananías, tenemos en mente. Nos instruimos, caminamos bajo el orden. A pesar de la objeción, seguimos siendo obedientes. Si amamos al Señor verdaderamente, guardemos, atesoremos y obedezcamos lo que Él nos ha ordenado. Que el Señor nos ayude a entender que cuando somos transformados por el poder del Evangelio, somos hombres, somos hijos obedientes a Dios. Oremos.